local. ¿Por qué digo un impuesto local? Porque es un impuesto que cobran las provincias. Recordemos que cuando vimos la ley de coparticipación, la 23.548 era, si mal no recuerdo, ayúdenme. Bien, ¿se acuerdan que existía la prohibición de analogía? Pero en el artículo 9, inciso B, cuando hablaba de prohibición de analogía, abría un paréntesis y decía, bueno, pero no hay analogía en ingreso bruto automotor, sello, transmisión gratuita de bienes, inmobiliario y algunas tasas que cobran las provincias. Bien. En ese marco es que todas las provincias establecieron este impuesto sobre los ingresos brutos, que nosotros vamos a analizar de la provincia de Buenos Aires, pero hay tantos impuestos a los ingresos brutos como provincias existen en nuestro país. Entonces, si bien como la ley de coparticipación le da el marco, las características de ese impuesto sobre los ingresos brutos es similar en todas las provincias, tienen algunos matices, ¿sí?, en cada una de las jurisdicciones. Nosotros vamos a analizar el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que nunca salgo sin él, ¿sí?, que es una ley provincial, la 10.397, donde establece todo el procedimiento tributario, el procedimiento especial, ¿no?, tributario provincial, y en el título segundo habla de todos los impuestos, incluido el impuesto sobre los ingresos brutos. Bien, este impuesto sobre los ingresos brutos tiene un antecedente que se llamaba impuesto a las actividades lucrativas. Yo justo acá, en mi biblioteca, tengo un libro, miren, impuesto a las actividades lucrativas, que es el antecesor del impuesto sobre los ingresos brutos, que es de 1968. Si alguno está aburrido, me escribe, me lo pide al libro, yo se lo presto, ¿sí? Igual hasta ahora, en los 15 años que doy estos cursos, nadie me ha pedido para leer el impuesto a las actividades lucrativas. ¿Bien? Tampoco nunca contesté tu mensaje, pero bueno. Mentira, pero es mentira. Hay alumnos que andan con ganas de desaprobar, hacen un esfuerzo en esto, pero ya va a llegar, quédese tranquilo. Bueno, pero si quieres se lo presto, ¿sí? Te puse una copia escaneada también y pregunto algo sobre actividades lucrativas. Es muy parecido al impuesto actual sobre los ingresos brutos, con algunas variantes, pero comparte algunas características. Bien. Bueno, ¿qué es este impuesto sobre los ingresos brutos? El Código Fiscal, lo que vamos a ver va a ser el hecho imponible, los contribuyentes, la base imponible, las alícuotas y algunas exenciones. ¿Qué sucede? Este es un impuesto que grava el ejercicio de una actividad. Ahora lo vamos a ver. Bien. El problema que tiene es que el ejercicio de la actividad se puede desarrollar en más de una jurisdicción. Bien. Entonces ahí, recordemos que la ley de coparticipación, con ese artículo 9, inciso B, evita la doble imposición vertical, ¿sí?, entre nación, provincia y municipios. Bueno, el convenio multilateral lo que evita es la doble imposición horizontal, porque los contribuyentes pueden desarrollar su actividad en más de una provincia, ¿sí? Entonces, esa provincia le va a querer cobrar ingresos brutos por el desarrollo de la actividad a todos los contribuyentes, ¿sí? A ver, a un mismo contribuyente, le van a querer cobrar todas las provincias. Entonces, esa ley, el convenio multilateral, que es una ley nacional al cual las provincias adhirieron con sus respectivas leyes provinciales, es un mecanismo, es una técnica que establece cuando el contribuyente desarrolla su actividad en más de una provincia, cómo hace para separar la base imponible y evitar esa doble imposición horizontal. Yo creo que hoy no vamos a llegar a ver convenio multilateral, pero lo dejamos para una clase para la próxima clase, ¿sí? Bien. Con todo esto de la doble imposición genera un montón de problemas. Vieron que ahora, no sé si escucharon, que cada uno puede elegir en qué registro puede patentar el auto, ¿no? Inscribir el auto. Bueno, hay que tener cuidado porque como a la gente lo que más le gusta es hablar de gusto, vi varios reels y que cada uno puede inscribir el auto en la provincia que quiera. Y eso es mentira, ¿sí? Porque usted puede elegir el registro, pero lo que no puede elegir es la jurisdicción. Porque usted, si tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires, su auto lo tiene que radicar en la provincia de Buenos Aires. No depende del antojo de los contribuyentes. Independientemente de lo que diga la ley nacional. Porque si hay una ley nacional que habla de los registros, no compite con la ley provincial. Porque la ley provincial, que es el Código Fiscal, establece quiénes son los contribuyentes del impuesto automotor.
Entonces, los contribuyentes del impuesto automotor tienen que ver con un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la ley nacional. Entonces, ojo con eso, porque pareciera que la libertad de elegir es la libertad de elegir de los contribuyentes. Y los contribuyentes no tienen libertad para elegir. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con la ley. ¿Bien? Bueno, hago el paréntesis porque escuché un montón, hasta vi una tapa de un diario que decía que los contribuyentes tenían libertad para elegir la jurisdicción. Eso es mentira. ¿Bien? Bueno. Bien. ¿Qué es el hecho imponible? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Qué es el hecho imponible? No de ingresos brutos, de un tributo en general. Fíjense, ahí está definido, ¿no? Así lo define Harach. Por acá en mi biblioteca tengo el manual de Harach también. Ese está escaneado en el centro de estudiantes. Es bueno también para el insomnio. Bien. Fíjense que dice que es el presupuesto legal del tributo, del cual deriva la obligación del contribuyente y la correlativa pretensión del fisco. Sí, hay varias definiciones de hecho imponible. ¿El hecho imponible qué es? A ver, ¿quién me ayuda a definirlo? ¿Qué dice Benjamín? ¿Qué es el hecho imponible? O Micaela, o Camila. ¿Me ayudan? No copie, Carolina, no copie, que ahora le subo la filmina al grupo, no sea problema. Si no saben qué es el hecho imponible, Camila tiene ganas de hablar. A ver, ¿qué es el hecho imponible? Si no, no podemos seguir. No, profe, no puedo ni hablar, no puedo casi respirar, estoy muy resfriada. Bueno, a ver, ayuden a su compañera. El hecho imponible es un hecho jurídico que está en una ley, que es abstracto, pero cuando ese hecho se cumple en la realidad, quien lo cumple y está sindicado como sujeto pasa a ser contribuyente del impuesto. Por eso dice el presupuesto legal, porque es una suposición, un supuesto que está en la ley, ¿no? Del cual deriva la obligación. Cuando alguien cumple con ese supuesto, pasa a ser contribuyente en tanto la ley lo indique como sujeto del impuesto. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos? Fíjense que dice, el ejercicio habitual y a título oneroso en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locación de bienes, obra y servicios, etc. Bien. Ojo con esto. Lo importante es lo que está en rojo. Esto está en el 182 del Código Fiscal. Pero lo importante es lo que está en rojo y son los 4 elementos que tiene el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. El ejercicio de una actividad de manera habitual a título oneroso en la provincia de Buenos Aires. Si alguien cumple concomitantemente con esos 4 requisitos, pasa a ser contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos, se tiene que ir a inscribir. Y si no se va a inscribir, ¿qué le va a pasar? Va a tener una multa. Lo van a inscribir de oficio y va a tener una multa. Muy bien. Y si quiere recurrir la inscripción de oficio, ¿con qué recurso la va a recurrir? ¿Apelación o reconsideración? No. Camila dice que no. ¿Con cuál, Camila? Puede escribir si no quiere. No, el de oficio es el que no tenía nombre. El residual. El residual. Con efecto devolutivo. Bien. Bueno, lo importante de la definición del hecho imponible es lo que está en rojo. Porque lo que está en amarillo es enunciativo y son ejemplos de actividades. Del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locación de obra. Eso no lo tienen que saber. Lo que sí tienen que saber... No sé por qué cuando entran algunos alumnos, algunos me hace admitirlos y otros no. Bien. Andy Lemon lo tuve que admitir. No te hace admitir los que somos los que entramos desde la plataforma, con el mail institucional. Los que no tienen mail institucional sí los tenés que admitir. Bien. Bueno. Bueno, entonces el hecho imponible que define el 182 tiene esos 4 elementos. Lo que está en amarillo son ejemplos, ¿sí? O de cualquier otra actividad titular o lucrativo o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que los preste. Hay algunos, por ejemplo en el IVA, para la venta de cosas móviles requiere que los sujetos sean habitualistas. ¿Bien?
acá, o sea, quiere decir que si el sujeto no es habitualista en el IVA, no va a estar alcanzado por el impuesto al valor agregado, en la venta de cosas muebles, ¿no? Pero en el impuesto a los ingresos brutos no requiere el elemento subjetivo, o sea, no se le puede escapar al hecho imponible por el elemento subjetivo. ¿No? Incluidas las sociedades cooperativas y el lugar donde se realice zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos, aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo, cualquier similar naturaleza. Bien. Sí, esto no me voy a detener, pero recuerden que hubo mucho tiempo una discusión. ¿Cómo? La verdad que... A ver, ¿qué dice? Entonces, si vendés helado todos los días es habitual. Como te van por eso nervioso y si vendés en la Córdoba paga impuesto ahí. Perdón, no me ande el micrófono. Sí, si haces el ejercicio de una actividad de manera habitual, ojo que el concepto de habitualidad también es bastante complejo. Por ahí si tenemos tiempo nos detenemos. ¿Sí? Si es oneroso, sí, y lo realizo en la jurisdicción de Córdoba, voy a ser contribuyente de la provincia de Córdoba. La cuestión es que después vamos a ver que cuando realizo la actividad en más de una jurisdicción, el convenio multilateral me da una técnica de cómo separar la base imponible. Porque no solamente tengo que vender en la jurisdicción, sino lo importante es gastar. Porque como es un es un impuesto que grava el ejercicio de una actividad, el ejercicio de la actividad no solo se exterioriza o se demuestra vendiendo, sino gastando. Yo puedo tener en una jurisdicción la fábrica y vender en otra, y tengo que pagar en las dos jurisdicciones, no solo en la que vendo, sino en la que gasto. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la actividad lo estoy desarrollando también en la jurisdicción que gasto. Por eso, para separar la base imponible, ya lo vamos a ver, el convenio multilateral, en el régimen general, que es, si bien es subsidiario, es en el que se inscriben la mayoría de los contribuyentes, porque hay unos regímenes especiales que también lo vamos a ver, pero vamos a ver que pondera, o sea, que tiene en cuenta para separar la base imponible no solamente las ventas, sino también los gastos, ¿sí? O sea, alguien demuestra la actividad con las ventas, con los ingresos y con los gastos también, ¿sí? Ya les di un ejemplo, yo puedo tener una fábrica en la provincia de Buenos Aires y vender todo en Córdoba, le tengo que pagar una parte a Córdoba y una parte a la provincia de Buenos Aires, porque el hecho imponible es el ejercicio de la actividad y el ejercicio de la actividad, por más que no venda, en el ejemplo que les acabo de dar, lo estoy desarrollando en la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿quedó claro el hecho imponible entonces? Les dejo para que lean el 182. La última parte, donde dice independientemente del lugar donde se desarrolle, tiene que ver con algo que en derecho financiero lo deben haber visto, como está en el artículo 75, inciso 30 de la Constitución, porque hubo mucho tiempo. ¿Lo vieron con Carlos a eso? Tienen que decir sí, profe. ¿Es lo de utilidad nacional? Claro, No. el establecimiento de utilidad nacional, donde durante mucho tiempo se discutió si las provincias o las jurisdicciones locales tenían facultades para, en materia tributaria, en estos establecimientos de utilidad nacional. ¿Bien? Por ejemplo, si hay un kiosco en el aeropuerto de Ezeiza, si ese kiosco va a estar alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos, porque de última termina siendo el desarrollo de una actividad en la provincia de Buenos Aires, pero está en un establecimiento nacional. Bueno, se discutió mucho tiempo y no hay duda. Cuando se estableció el impuesto sobre los ingresos brutos, todavía no había cierta jurisprudencia de la Corte y generaba duda. Por eso el Código lo aclara. Independientemente del lugar donde se realice, zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos, aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares de dominio público y privado y todo de similar naturaleza. Bien, esto con esta teoría del establecimiento de utilidad nacional, que se denomina la teoría del entorpecimiento, en tanto y en cuanto no entorpezca, va a haber van a tener las jurisdicciones locales potestades tributarias ahí. Se lo dejo para que lo lean los chicos de Derecho Financiero. Bien. Seguimos. Entonces, de paso repasamos lo que vimos ayer en Derecho Financiero, que una vez que perfecciona el hecho imponible, alguien pasa a ser contribuyente. Cuando pasa a ser contribuyente tiene deberes formales y materiales. Bien, entonces, ¿cuáles son los deberes de esos contribuyentes? Los deberes formales tienen que ver con esos deberes de colaboración, que tienen que ver con la buena administración tributaria, inscribirse en tiempo y forma, presentar declaraciones juradas, emitir comprobante y registrar las operaciones, atender inspecciones y verificaciones, contestar requerimientos. ¿Bien? Son deberes formales, que si el contribuyente los incumple, ¿qué le va a pasar?
los van a intimar y les van a poner una multa, los van a inscribir de oficio si es la declaración jurada y les van a poner una multa. Claro, primero lo intima, si no cumple, ahí sí, le van a imponer la multa. Bien. Sí, ojo con... está bien lo que ustedes dicen. Sí, yo lo que siempre digo es que ante una omisión del contribuyente siempre hay una acción del fisco, ¿no? Si el contribuyente no se inscribe, lo van a inscribir de oficio. Si el contribuyente no presenta la declaración jurada, le van a determinar el impuesto de oficio y le van a aplicar una multa, ¿sí? Los incumplimientos formales se sancionan con multa, con clausura, con decomiso, pero está bien lo que ustedes dicen, siempre el fisco tiene una acción. Ahora, el deber material, ¿cuál es el deber material? El pago del impuesto. Ahora, para ver cómo se tributa el impuesto, tenemos que hablar de la base imponible y la alícuota. ¿Se acuerdan que cuando vimos base imponible, cuando vimos hecho imponible, los elementos del hecho imponible en general, dijimos que la base imponible está relacionada directamente con el elemento objetivo del hecho imponible. En el impuesto a las ganancias, ¿cuál es el elemento objetivo del hecho imponible? Obtener ganancias. ¿Bien? ¿Y cuál es la base imponible? Lo escucho. La ganancia. La ganancia neta. Entonces, está íntimamente relacionado. El impuesto automotor, el hecho imponible es ser titular de un automotor, ¿no? ¿Y cuál es el elemento, la base imponible? Bueno, la evaluación fiscal. El elemento objetivo con la base imponible están íntimamente relacionados. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la base imponible de este impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Y sobre esa base imponible se van a aplicar las alícuotas. Y yo ya les comenté, en alguno de los dos cursos, no me acuerdo, que la codificación que tiene la provincia de Buenos Aires, y creo que la tienen todas las jurisdicciones, es que el Código Fiscal establece, todo lo que es cuestiones procedimentales, tributarias, ¿no? De este procedimiento administrativo especial, que es el procedimiento tributario, está normado en el Código Fiscal, está normado quiénes son los contribuyentes, está normado, hay cuestiones de prescripción, bueno, que ayer discutimos un poco sobre la prescripción de tributos locales, no me olvidé, ya les voy a subir Filcrosa y Alpha Shipping y algunos otros más, así también son buenos para el insomnio, muy buenos. Bien, hay cuestiones de sancionatorias, ¿no? Ayer hablamos de multa por omisión, multa por defraudación, todas esas cuestiones que están normadas a nivel nacional en la ley 11.683, la clausura también, están en el Código Fiscal respecto de los tributos provinciales. Bien. Y están todos los elementos del hecho imponible, de los impuestos provinciales. Lo que no está establecido, yo les conté, son las alícuotas. Sino que las alícuotas, todos los años, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires establece las alícuotas. ¿Bien? En el impuesto sobre los ingresos brutos tiene esta estructura alicuotaria. ¿Lo ven ahí o no? ¿Ven lo que dice alícuotas? Sí, sí. Bien. Entonces, perdón, una pregunta. Sí. ¿Esto de la ley que fija la alícuota Sí. es la misma que vimos ayer con el tema de que estamos prorrogándola el año pasado? Claro. O sea, este año, como no hubo acuerdo en la legislatura y no se votó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y tampoco se votó la ley impositiva, se prorrogó la ley impositiva del año pasado. Por lo tanto, las alícuotas del periodo fiscal 2025 son las mismas que las alícuotas del periodo fiscal 2024. Por eso, si ustedes ven acá lo que yo acabo de demostrar, para el periodo fiscal 2024 la ley impositiva es la 15.479 y separa las actividades según sean de comercio, de servicios, fabricación y elaboración, producción primaria y extracción y otras. De esa manera, lista las actividades. Entonces, las actividades de comercio van a tener una alícuota. A ver si puedo pasar al siguiente slide. ¿Lo ven ahí? Bien. Las actividades de comercio van a tener una alícuota del 5%, esto está en el artículo 26A, pero si el contribuyente no factura menos de X millones de pesos, va a ser el 3,5%. Y si factura menos de X millones de pesos, va a ser el 2,5%. ¿Sí? O sea, es una alícuota progresiva de acuerdo a los ingresos del año anterior. ¿Sí? Las actividades de comercio después
voy a tratar ahora de bajar la ley impositiva, si ustedes ven cómo están listadas las actividades. Yo les comenté que, por ejemplo, las actividades de fabricación, ¿sí?, que son las que están en el artículo 20, inciso D, ahí lo ven. ¿Sí? Las que están en el artículo 20, inciso D, tributan el 1,5%, pero si el contribuyente no superó en el año anterior los 1.146 millones, esos contribuyentes van a tributar alícuota cero. Si ustedes van y agarran el inciso 20, inciso D de la ley impositiva, por ejemplo, las panaderías, la elaboración de productos panificados, así está listada, tiene una alícuota del 1,5%, pero como es raro que una panadería supere los 1.146 millones de pesos del anterior, están exentas en Provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Vamos a ver que esto tiene una vueltita más, porque si venden a consumidor final, el Código Fiscal establece cuando las industrias venden a consumidor final, pagan la alícuota de comercio, no la alícuota de fabricación. ¿Bien? Entonces, porque si una panadería que fabrica y vende al por mayor va a estar exenta. Ahora, la parte que vende al público, en general, cuando ustedes salen del boliche el sábado, el domingo a la mañana temprano, y pasan a comprar facturas, la panadería, el impuesto sobre los ingresos brutos, por esa venta va a tributar como si fuera comercio, porque vende a consumidor final. ¿Bien? Bueno, pero antes de volver, no sé por qué me adelanté con alícuotas, después si quieren vemos la ley impositiva, así ven cómo están listadas las actividades, ¿sí? Vamos a hablar de la base imponible. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno. Bien, Nicolás. Bien, ahora el impuesto sobre los ingresos brutos, una vez que define el hecho imponible, yo les hago una consulta. Por ejemplo, mi salario por mi ejercicio de la actividad como docente en la UNOVA, ¿tengo que pagar impuesto a los ingresos brutos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice Micaela Flores? Cree que no. ¿Qué dice? A ver. Florencia Fabiana Ruiz. ¿Qué dice? ¿Tengo que pagar ingresos brutos? El mate está frío. Está tibio. No sé, profe. Recién me pude conectar, no sé si dijo algo antes, pero estaba cursando y recién llegué. Lo largó tarde, Cosola. Bien. Bueno, el hecho imponible tiene 4, dijimos, para ver si estoy alcanzado, el ejercicio de una actividad de manera habitual y a título oneroso en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Bien. Por mi desarrollo como docente en la UNOVA, ¿lo hago de manera habitual? Pongámosle que sí. Bien. Es el ejercicio de una actividad. Es de manera habitual. ¿Lo hago a título oneroso? Obvio. ¿Estoy en la provincia de Buenos Aires? Obvio. Soy contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos por el ejercicio de la actividad docente. ¿Qué tendría que hacer? Inscribirme en el impuesto y, de acuerdo a cómo se calcula la base imponible, tributar. Ahora, el legislador eligió a determinados hechos imponibles excluirlos del objeto del hecho imponible. Entonces, fíjense lo que dice. Si ustedes ven el artículo, esperen que lo voy a buscar, así se los leo. El artículo 184, que me falta, no sé por qué no lo tengo, lo voy a buscar en internet. Me falta una parte del Código Fiscal. Código
fiscal. No sé quién hizo esta herejía y le faltan páginas al código fiscal que tengo acá impreso. Pero bien, esperen que ya lo solucionamos. Vamos a buscar el 184. ¿Me puede ayudar alguien si quiere? El 186 dice, no constituye una actividad grabada el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia con remuneración fija o variable. Bien, entonces, el legislador decidió excluir del objeto del hecho imponible algunos hechos imponibles, diciendo, estos, aunque cumplan los requisitos, yo decido excluirlos. Bien, entonces, imagínense que nos podría haber eximido del impuesto a los trabajadores, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Estoy compartiendo el código? ¿Lo están viendo el código o no? No, esperen. Esperen que dejo de compartir esto y me pongo a compartir. ¿Lo ven ahí el código fiscal? Bien. No constituye una actividad grabada el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. ¿Qué diferencia hay que ¿por qué el legislador decidió a los trabajadores excluirlo del objeto del hecho? Porque si los excluye el objeto, no los hace nunca contribuyentes. Entonces, porque si los hubiese eximido a los trabajadores, lo que teníamos que haber hecho los trabajadores es inscribirnos en el impuesto y como estamos exentos, poner la base imponible y poner la alícuota 0%. Entonces, al excluirnos del hecho imponible nos sacó, ni siquiera nos hace contribuyente, nos evita inscribirnos y tributar al 0% como exento. ¿Me siguen? Podría haber hecho cualquiera de las dos. Y eso es la que más beneficia a los contribuyentes, que es no hacerlos contribuyentes. ¿Bien? Fíjense que también está excluido del objeto. Esperen que lo busco acá. ¿Por qué no lo veo? Profe, disculpe, pero se entrecorta todo desde que puso el código. No se llega a escuchar bien. ¿Ahora me escuchan bien? O sea, bien. Sí, No, ahora lo que sí. pasa es que deben haber con 8 celulares, 5 Smart en casa, la Play 11 con 172 juegos y eso traba todo. Esperen que voy a decir que por favor dejen algo. ¿Sí? Aguárdenme un segundo. De paso hacemos un recreito de 5 minutos. Vale, seguimos con ingresos brutos.
Bien, acá estoy. Nadie fue. Nadie estaba conectado con el teléfono. Me olvidé el teléfono mío. ¿Qué lo hice? Bien, ahí volvemos. 3 minutos. Bien, seguimos. Seguimos en esta noche de ingresos brutos. Bien. Entonces dijimos que el legislador decidió excluir, no hacer contravaloró, no hacer... No, profe, se corta todo. No se escucha. No se entiende nada. No se escucha. Hola, volví. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. Ahora sí, profe, se había cortado todo. Desde que puso a transmitir, no se entendía nada. En el celu. Qué sé yo, no sé. Bien. Bueno, entonces estábamos hablando que el legislador decidió excluir
del hecho imponible a determinados sujetos que, cumpliendo con el hecho imponible, no los hizo contribuyentes. ¿Por qué? Porque así lo eligió. Yo le dije que podría haberlos eximido, pero no los quiso eximir, porque si lo hubiese eximido, seguían siendo contribuyentes y tenían que cumplir un montón de deberes formales también, que cumplen los contribuyentes. No iban a tener el deber material del pago por estar exentos. Pero bueno, no, decidió excluirlos, ni siquiera los hizo contribuyentes. Bien, ¿qué otro ejemplo hay? Que en el 186, las exportaciones a terceros países de mercaderías de conformidad a la definición, mecanismo y procedimiento establecido por la legislación nacional y aplicado por la Oficina que integra el servicio aduanero. Entonces, si alguien hace exclusivamente exportaciones, ¿sí?, fabrica bienes en la provincia de Buenos Aires y los exporta, no está alcanzado por el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Bien? Y si fabrica bienes y los vende en el mercado interno, tiene que pagar impuestos sobre los ingresos brutos por esas operaciones. Por las que exporta, no. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el legislador decidió excluir esas operaciones, esas exportaciones. Porque no es bueno exportar impuestos. ¿Sí? Bien. A ver, seguimos con el slide. Vamos a tratar de compartirlo. Bien, ahí lo ven. Buenísimo. Bien, esas son exclusiones. Exportaciones, honorarios de directores y consejos de vigilancia. ¿Sí? Los directores también realizan, hacen una actividad, los directores de empresas, ¿no? La hacen de manera habitual, lo hacen a título oneroso en la provincia de Buenos Aires, están excluidos. No tienen que pagar ingresos brutos por esa actividad. ¿Por qué? Porque el legislador decidió excluirlos. ¿Sí? Igual que el transporte internacional de carga, pero tiene que ver con empresas constituidas en países del exterior, en otros países. ¿Sí? Bien, es un poquito más complejo. Bueno. Entonces, ¿dónde está definida la base imponible de este impuesto sobre los ingresos brutos? Bien, el artículo 187 define la base imponible, que es la base de cálculo sobre la que vamos a aplicar la alícuota para pagar el impuesto. Entonces el 187, en una definición muy amplia, también dice que tiene 4 elementos la base imponible. El gravamen se determinará sobre los ingresos brutos totales devengados. ¿Bien? Ingresos brutos totales devengados. Esa es la base imponible. Y el segundo párrafo del artículo, ¿ustedes están viendo la filmina ahí? ¿Sí? ¿Ven? Salvo expresa definición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad gravada. Ingresos brutos totales devengados, también es pregunta de examen. Y el 187, en el segundo párrafo, define lo que es ingreso bruto total. Y ingreso bruto total, si ustedes leen el 187 en el segundo párrafo, van a ver que dice, ¿sí?, que se considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios, en especie o en servicios, devengado en concepto de venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos, de dinero o plazo financiero en general de las operaciones realizadas. Ustedes me preguntan a mí, cuando el legislador en el segundo párrafo define ingreso bruto total, quiere decir que el ingreso es todo. ¿Bien? Entonces, es una de las críticas que se le hace al impuesto. Porque si yo vendo la notebook con la que estoy dando clase ahora en 100.000, en 1.000.000 de pesos, la base imponible es ese ingreso bruto total. O sea, al no considerar el ingreso neto, yo puedo haberla comprado a 2 millones de pesos, la estoy vendiendo a pérdida, igual tengo que tributar sobre el 1.000.000 de pesos que es la base imponible, aplicarle la alícuota que va a ser como una actividad de comercio entre el 3,5% y el 5%, que recién vimos la ley impositiva. Pero una de las críticas que se le hace al impuesto es que, aún perdiendo, el contribuyente tiene que tributar entre el 3,5% y el 5% por la venta. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ese ingreso bruto total devengado es la base imponible, el criterio general, si quieren, de base imponible. Fíjense que acá ¿están viendo la filmina? Sí, dice el valor o monto total en valores monetarios en especie o en servicio devengado. ¿Sí? El concepto de devengado, cuando se considera devengado, es muy parecido al artículo 5 de la ley de IVA, el 201 del Código Fiscal.
se los dejo para que lo lean de tarea, el concepto de vengado para el impuesto sobre los ingresos brutos. Bien. Ahora, hay excepciones a ese concepto de ingreso bruto total de vengado. Yo ya el ejemplo, ¿no? Si alguien vende bienes, el valor total de la venta de bienes va a ser la base imponible. Si alguien presta un servicio, va a ser el valor total de la prestación del servicio. Y el ingreso bruto total de vengado. Ahora, ¿qué dice el artículo 188 del Código Fiscal? Bueno, es tan amplia la definición de base imponible que alguien podría decir el IVA integra el ingreso bruto total. Porque si alguien vende un bien en 100 pesos, tiene 21 de IVA, el ingreso bruto total será 121. Bien, el Código Fiscal en el artículo 188, en el inciso A, dice, ojo, el IVA no integra la base imponible. Es tan amplia la definición de base imponible del 187, primer párrafo, y la definición de ingreso bruto total del segundo, que el Código Fiscal tiene que salir a aclarar en el 188, che, ojo, que en esa definición de base imponible tan amplia no está el IVA. Entonces, para el responsable inscripto, el IVA no integra la base imponible. Bien, si no estaría la aclaración del 188, es tan amplia la definición de base imponible del 187, primer y segundo párrafo, que estaría incluido. Bien. Fíjense que también dice, si alguien da un préstamo, están alcanzados los intereses, no el reintegro de capital. Por eso lo aclara, el reintegro de capital en el caso de depósitos. Es tan amplia la definición de base imponible que ese ingreso bruto total pareciera que podría estar incluido el reintegro de capital. Dice, no, si alguien le dio un préstamo, están alcanzados los intereses, la retribución, no el capital. ¿Bien? Son algunas aclaraciones a la base imponible que hace el artículo 188. ¿Cuáles son excepciones a ingreso bruto? Cuando yo les pregunte cuáles son las excepciones a ingreso bruto total, bueno, hay algunos contribuyentes que no tributan por ingreso bruto total devengado, sino por el ingreso bruto total percibido. ¿Quiénes son los que están enunciados en el 187, último párrafo? ¿Qué dice el 187, último párrafo? En la operación realizada por responsables que no tengan la obligación legal de llevar libros, ¿sí? O sea que no sean comerciantes, y formular balance en forma comercial, la base imponible serán los ingresos brutos, será el total de los ingresos percibidos. Entonces, hay algunos contribuyentes que su base imponible no es el ingreso bruto total devengado, sino percibido, el cobrado. ¿Quiénes son los que están enunciados en el último párrafo del 187? Que los que no son comerciantes. Por ejemplo, los profesionales. Bien, cuando ustedes se reciban de abogados, sus honorarios van a tributar ingresos brutos. ¿Corresponde que se inscriban ingresos brutos? Sí, porque es el ejercicio de una actividad de manera habitual y a título oneroso en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, pero van a pagar el impuesto por ingreso bruto total percibido. ¿Por qué? Porque no son comerciantes, los comerciantes tributan por lo devengado y los profesionales por lo percibido. ¿Qué quiere decir por lo percibido? Van a tributar el impuesto cuando lo cobren, no cuando terminen la prestación. Pregunta de examen, si ustedes pudieran elegir, ¿elegirían tributar por lo devengado o por lo percibido? Por lo percibido. Bien, porque es después, ¿no? Y porque si tributo por lo devengado puede ser que después nunca lo cobre. Bien. Igual los contribuyentes de ingresos brutos que tributan por lo devengado, si alguna vez no lo cobran y es declarado incobrable ese contribuyente, lo pueden deducir de la base imponible, es incobrable, si tributaron por lo devengado. No un profesional, alguien vendió un bien, entregó el bien, ahí se perfeccionó el hecho imponible, tuvo que ponerlo como venta al momento de la entrega, y si después no lo cobra, puede deducir de la base imponible el incobrable, puede restarlo. Bien, eso está previsto en el Código Fiscal. Entonces, excepciones a ingreso bruto total devengado, los no comerciantes que tributan por lo percibido. Bien, pero hay algunos que no tributan por su ingreso bruto total. ¿Quiénes son? Bueno, el Código Fiscal a partir del 190 establece lo que se llama bases imponibles especiales. ¿Por qué? Porque esos no tributan por ingreso bruto total. Si quieren, tributan por su ingreso bruto parcial. Fíjense que yo acá, ven que dice la filmina bases imponibles especiales, son las que están a partir del 190.
190 habla del leasing, que el leasing financiero tiene alguna particularidad, pero hay algunas bases imponibles más fáciles. Por ejemplo, las del 191. Dice, la base imponible estará constituida por la diferencia entre los precios de compra y de venta en los siguientes casos. Comercialización de billetes de lotería no nos interesa, pero por ahí el más común es comercialización mayorista y minorista de tabaco. Quiere decir que una distribuidora de cigarrillos factura 100 millones de pesos, no va a tributar por su ingreso bruto total devengado, que son los 100 millones de pesos. Va a tributar por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Quiere decir que si esos 100 millones de pesos que facturó los compró a 90, la base imponible va a ser la diferencia entre los 100 y los 90, 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el legislador a esta actividad decidió que tributaran de esa manera. ¿Quedó claro por qué es una base imponible especial? ¿Cuál es la compra? A lo que compró el bien. No. Una distribuidora de cigarrillos. ¿Sí? Distribuidora, está bien. Pensé que... No, porque dice comercialización mayorista y minorista de tabaco. Bien, el que compra y vendes, ¿sí? Porque habla de comercialización, no habla de fabricación. Bien, incluso en minorista está el kiosquero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les cuento. Vieron que yo les dije que tiene una alícuota del 5%. En los cigarrillos, normalmente, el margen que tiene es del 5%. Quiere decir que si alguien vende un paquete de cigarrillos en 1.000 pesos y paga sobre ingreso bruto total el 5%, lo más probable es que el impuesto sobre los ingresos brutos se lleve todo el margen. ¿Bien? Entonces, para evitar eso, el legislador decidió a determinadas actividades establecer una base imponible especial. Entonces, si el que vende cigarrillo, ese paquete que lo vendió a 1.000, lo compró en 950, la base imponible no van a ser los 1.000, sino van a ser los 1.000 menos los 950, los 50 pesos. Sobre eso va a tributar ingresos brutos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el legislador decidió establecer esa base imponible especial. Bien. La única que hace que sí es Carolina. ¿El resto entendió? Estamos como solos en el espacio virtual. A ver que alguien diga sí. Ahí se conectó alguien de otro planeta, escuchen. Bien. Y profe, sí, profe, perdón. Yo tuve que desconectar la cámara porque si dejo la cámara se me corta todo el audio. Bien, puede ser, puede ser. A ver, vamos a ver. ¿Me escucha? ¿Ahora me escuchan bien? ¿O se sigue cortando? Se escucha bien. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, así como esta, hay un montón de bases imponibles especiales, ¿sí? ¿Como cuáles? Y bueno, vamos a buscar algunas otras que están en el slide. Los consignatarios, los comisionistas, están en el 195. La base imponible estará constituida por la diferencia entre los ingresos del periodo fiscal y los importes que transfieran a los comitentes. Quiere decir que un comisionista que vende a nombre propio y vende este mate por 100 pesos, lo vende a nombre propio, factura 100, pero le liquida al comitente 90, la base imponible no va a ser los 100, que sería el ingreso bruto total, sino la diferencia entre lo que vendieron el mate y lo que transfirieron al comitente, los 90. ¿Bien? Va a ser 10 la base imponible. Los comisionistas tributan por esa base imponible especial más pequeña. ¿Por qué? Porque al legislador se le ocurrió. ¿Sí? Bien, y así hay un montón de bases imponibles especiales, el leasing financiero, operaciones de las entidades financieras, las compañías de seguro, los préstamos de dinero tienen bases imponibles especiales. Quiere decir que estos no tributan por ingreso bruto total devengado. El que vende televisores, como no está en ninguna base imponible especial, va a ser su ingreso bruto total. No importa cuánto compró el televisor, lo que importa es a cuánto lo vendió y sobre esa base imponible sin IVA se le aplica el impuesto. ¿Bien? Ahora vimos base imponible, entonces vimos que la norma es ingreso bruto total devengado. Algunos tributan por lo percibido y algunos tributan por su ingreso bruto parcial, no total. ¿Quiénes son? Esta base imponible que vimos dos ejemplos. A esa base imponible hay que aplicarle alícuotas. ¿Que dónde están las alícuotas? En la ley impositiva todos los años y tiene esta estructura alicuotaria que yo ya les conté. ¿Bien?
¿sí? La elaboración, la fabricación, los servicios y el comercio. ¿Bien? Miren, yo creo que por hoy es demasiada información con este impuesto sobre los ingresos brutos. Yo les recomiendo, ahora que como tarea, vayan, se lleven el código fiscal, lo bajen en el celular, antes de irse a dormir, repasen todos estos conceptos del artículo 182, 186, 187, 188, 191, 195 del Código Fiscal. Yo lo que les voy a subir, les voy a subir las filminas, estas, a los chicos de Derecho Financiero, se los voy a pasar al grupo, a los chicos de Técnica Tributaria se los voy a subir a la plataforma. Le voy a subir la ley impositiva 2024, así ustedes ven el artículo 20, el inciso A, B, C, D. El artículo 21 tiene algunas alícuotas especiales. Yo les conté que los servicios pueden pagar también entre el 3,5% y el 5%, pero los servicios de atención médica, por ejemplo, están en un inciso particular en el artículo 21 y pagan el 1,5%. ¿Por qué? Porque el legislador decidió que tributen de alguna manera así. ¿Sí? Lo mismo que el servicio de transporte. Si alguien realiza fletes o transporte de pasajeros, van a ver que no están en el 20, inciso B, con todos los servicios en general, sino van a tener una alícuota del 1,5% particular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al legislador se le ocurrió. La venta de combustible a consumidor final podría estar en el inciso A del artículo 20, que yo les conté que el comercio puede ser el 2,5%, el 3,5% o el 5%. Bueno, el legislador decidió ponerle una alícuota especial del 3,4% en el artículo 21, no me acuerdo qué inciso. Pero les voy a subir la ley impositiva. Bien, la clase que viene es el parcial para Derecho Financiero. Si quieren se pueden sumar el jueves que viene, porque no tenemos los jueves con ustedes, cuando termine de dar ingresos brutos y de convenio multilateral en técnica tributaria. Va a estar buenísimo porque así completamos la bolilla de este impuesto sobre los ingresos brutos para Derecho Financiero. Para técnica tributaria la vamos a completar en el horario de técnica tributaria, que es los jueves de 7 a 10 de la noche. Bien, esta clase... Sí. Nosotros cursamos hasta las 8 los jueves. Bueno, arrancamos a las 8, arrancamos de 8 a 10 por ahí. Bueno. ¿Este jueves sería mañana? No, porque mañana no doy técnica tributaria, porque adelanté la clase para hoy porque mañana viajo y no puedo. Pero el jueves que viene lo voy a hacer, vamos a hacer la clase de 8 a 10. Así se pueden sumar los chicos de Derecho Financiero. Completamos el tema. La voy a dar en el aula, si quieren hacerla presencial, la voy a dar en el aula 22 de la UNOVA, como doy los martes. Voy a dar los jueves a técnica tributaria. Estamos ahí. Claro, nos podemos cruzar, porque estamos ahí. Cruzan y ven, y ya les aviso a los chicos de técnica tributaria que la clase va a empezar a las 8. Bárbaro, gracias. Bien, así terminamos de ver ingresos brutos y convenio multilateral. Después, no obstante, algún martes vamos a completar IVA y el resto de las cuestiones tributarias pendientes en Derecho Financiero. Bien, bueno, le agradezco la atención, espero le haya gustado la clase. Gracias. Nos vemos en... Chau, chau. Adiós. Gracias, chao. Chao, corazón. Chau. Chao, profe, gracias, hasta luego.